nombre de Jesús, amén. Deme otra vez palmas, palmas, palmas al Señor. Gloria a Dios, hermano, qué lindo verles, hermano. Y como decíamos, qué lindo, hermano, empezar el mes de junio. Para mí, el mejor mes. Usted dirá cuál es el mejor mes, ¿verdad? Pero para mí es el mejor mes, ¿verdad? Mes de junio. Y qué lindo empezar, hermanos, el mensaje, el mes de la mejor manera. Con mi hermano bautizándose, ¿verdad? Y hoy que es primero, hermanos, en la presencia de Dios, alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor, recibiendo el alimento de su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos. Y lo hemos hablado siempre, perdón que yo repita esto, pero es que se me hizo rema. No es un premio. La Santa Cena no es un premio para el que se portó bien. Es una necesidad para en este mes que empieza portarnos un poquito mejor. Amén. Pero solo como, hermanos, con el ADN de Cristo. Solo así. Amén, hermano. Entonces hoy quiero que hablemos, hermano, un poquito, porque es tanto que hablar, ¿verdad?, de la palabra, del partimiento del pan. Partir el pan. Eso fue lo que el Señor hizo. El Señor en la Santa Cena dice que Él tomó el pan, ¿qué dice? Y lo partió, así como se ve ahí, y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Pero el Señor dice que partió el pan. Y usted sabe el montón de cosas que pasaron, hermano, cuando se partió el pan, ¿verdad? Cuando se partió el pan, hubo multiplicación. Entonces, cada vez que partimos el pan, no solo estoy hablando del pan de la Santa Cena, partir el pan es compartir la palabra, es recibir la palabra de Dios. Cuando aquellos hermanos partieron el pan, hermano, dice que se abrieron los ojos. ¿Se acuerdan de los de Maúl? Se abrieron los ojos. Dice que cuando aquellos partieron el pan, hermano, estaban recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Mientras esta niña ahí nos ayuda con eso, gloria a Dios, dice 1 Corintios 11:24. Y habiendo el Señor Jesús dado gracias, ojo, hermano, antes de partir el pan, hay dos cosas: bendición y agradecimiento. Bendición y agradecimiento. Pero dice, hermanos, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo del Señor Jesucristo, hermano, representado en el pan, partido. Hacer esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes se reúnan, participen del pan, participen de la copa. Gracias, hombre. Eso es partir el pan. ¿Qué es partir el pan, hermano? ¿Qué es partir? No es de irse, ¿verdad? Partir del verbo dividir. ¿Qué es partir, hermano? Dividir algo entre dos o tres partes diferentes. Eso es dividir el pan, partir el pan. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es el pan? Es la palabra de Dios. Es el maná que desciende del cielo, que era Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No como dijo aquella hermana, ahora el pan bimbo, no. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo. Entonces el pan es Cristo, la palabra. Pero figurativamente, ¿qué es el pan, hermano? Es el cuerpo de Cristo. Y tremendo, hermano, porque el hermano que tienes a la par, todos somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Miembros externos, unos ojos, otros oreja, otros nariz, ¿verdad? Pero todos miembros del cuerpo de Cristo. Dice que por vosotros, por la iglesia, por y para la iglesia, es que se parte el pan. Entonces no es para el mundo, hermano, es para los nacidos de nuevo. ¿Para quién es partido el pan, hermano? Para los que aceptamos al Señor. Para los que viene Cristo, hermanos, y nos salva, nos resucita, nacemos de nuevo. Para los bautizados también. Es el partimiento del pan, que es compartir la palabra, pero es también la Santa Cena.
Hermano, yo desearía tomar un pan de estos, hermano. Perdón que lo toque, pero más grande. Y hermano, dárselo a cada uno. Y que cada quien vaya partiendo y pasándolo, partiéndolo y pasándolo, partiéndolo y pasándolo. Yo me imagino que así fue la Santa Cena del Señor Jesús. Obviamente por cuestiones de higiene, hermano, no lo vamos a hacer así. Porque hey, se sabe que las manos, ¿verdad? Pero si no fuera por eso y por el COVID, así me gustaría que fuera la Santa Cena. Ya tomar todo de la misma copa, ya ahí sí no, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, porque es el cuerpo. Lo hemos hablado siempre, hermanos, un paréntesis doctrinal. Aquí no, aquí es pan, hermano. Tranquilos, aquí es pan. Si usted ve a un niño al final llevándose el pan, aunque no, tenemos que guardarlo para los enfermos. No vaya a decir, ¡ay! Ese niño anda con el cuerpo de Cristo. No. Y la copa, aquí es vino, hermano, de uvas. Por cierto, el que tiene problemas con el alcohol, ahí para niños, va por aquello, que no se le active algo ahí. Entonces, si usted tuvo problemas con el alcohol, es mejor día para niños. Dígale al servidor, deme de niños, para que no se active nada por ahí. Pero ahí, hermano, ahí en la mesa es pan y es vino. El pan lo hizo una hermana, lo horneó hoy en la mañana. Y el vino es un vino ahí que ahí tenemos, hermano, para estos casos. Y para niños es jugo Wells, ¿verdad? Vuelvo y repito, mientras está aquí es pan y el vino. Cuando entra a nuestro cuerpo, cuando el maestresala toma el agua hecha vino, ahí en nuestra boca se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entran nuestras venas, entran, hermanos, por nuestros vasos capilares, por todo, vasos sanguíneos. Sube el corazón golpea, hermano, ¿y qué está bombeando? La sangre de Cristo. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Limpiando, purificando y sacando de nuestra genética natural, por no decir genética animal, para que nadie se ofenda, y poniendo la sangre, la genética, el ADN de Cristo, hasta que entra en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos del pan, cuando estamos, que por vosotros es partido, esto es mi cuerpo, hermano, está hablando del cuerpo de Cristo. Así me gustaría hacerlo, hermano. Pero bueno, por cuestiones de higiene no. Entonces, partió el pan. Ya entendimos, ¿no? Partir el pan, compartir la palabra, pero también el pan de la Santa Cena. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, hermano, 4 cosas: doctrina, comunión. Aquí hay que bajarle la lupa también para quitar ciertos conceptos. En las oraciones, pero dice en el partimiento del pan. Quiere decir, hermano, que cuando la iglesia empezó, bajo estos 4 conceptos que hacían, hermano, uno de esos era el partimiento del pan. Entonces, qué importante, vuelvo y repito, cuando se parte el pan, bíblicamente, hermano, se activan muchas cosas. Se activa la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Y los peces. Entonces, como les decía ahora, cada vez, hermano, que partimos el pan, siempre va a ser después de una bendición o de acción de gracias. Porque dice la Biblia que el niño aquel, hermano, que tenía 2 panes y 5 peces, dice que, o al revés, ¿verdad? Dice que se lo puso en las manos del Señor, y el Señor, dando gracias, acción de gracias, partió el pan, bendijo y partió el pan, trajo la multiplicación. Para aquellos de Maús, dice que cuando el Señor, sentados a la mesa, partió el pan, ¿y qué pasó? Se abrieron los ojos de aquellos. Se abrieron los ojos. Es revelación. Es como cuando llegó
el hijo de David, Jonatán. Y dice que con una vara tocó un panal de miel y se le abrieron los ojos. Bueno, nosotros necesitamos que se nos abran los ojos, hermano, espiritualmente hablando. ¿Qué es que se abran los ojos, hermano? Es tener visión, claramente. Qué lindo, tener visión. Pero que se abran los ojos, hermano, es la acción que hace o que trae la revelación. ¿Qué es revelación? La acción de quitar el velo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Dice, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, los de Maús, tomó el pan, lo que les decía, me adelanté un poco, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Y qué pasó cuando partió el pan? Dice, entonces le fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos. Reconocieron al Señor, pero el Señor desapareció de su vista. Entonces, si tú quieres ver al Señor, si tú quieres reconocer al Señor, es importante que partamos el pan. Tenemos que partir el pan. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Ahora bien, tenemos que entender esto, hermano. Y aquí ya me pongo el traje de maestro, que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Pero usted sabe, hermanos, que cuando el Señor lo crucificaron, hermano, Él en el centro, uno a la derecha, otro a la izquierda. El que se salvó fue el del lado derecho, porque a la derecha está lo salvable. La multiplicación, a Pedro le dijeron, Pedro, echa la red a mano derecha, porque a la derecha está lo salvable, a la izquierda no. Dice que el de la derecha, hermanos, fue el que se salvó, al de la izquierda no, pero bueno. Dice que ahí estaba, hermanos, pero dice que al día siguiente era la celebración de la Pascua, hermano. No, perdón, ya habían celebrado la Pascua el día antes, era el día del reposo, del gran Shabbat, que se celebraba una vez al año. Y dice, hermanos, que para que ellos murieran más rápido, a los que crucificaban, según la historia también, dice que ellos les quebraban las piernas, les quebraban los pies. Llegaban, hermanos, y los soldados le quebraban los pies. Y obviamente, al estar colgando, ya no tienen dónde sostenerse, hermanos, y eso hacía que se asfixiaran. Llegaron los soldados, hermano, ante uno de los que estaba a la par de Jesús, le quebraron las piernas. Llegaron al otro lado, hermano, le quebraron las piernas al otro. Y cuando llegaron donde Jesús, dice que dijeron, no, ya murió, ya está muerto, ya había entregado el espíritu a las 3 de la tarde. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que lo que hicieron para comprobar que estaba muerto es que tomaron una lanza, se la metieron en su costado, y de ahí, de esa apertura del costado, ¿qué salió? Sangre y agua, la iglesia. Así como le abrieron el costado a Adán y salió Eva, así le abrieron el costado a Jesús y salió la iglesia. Nació la iglesia, a partir de ahí nació la iglesia. Entonces, dice la Biblia, los que le traspasaron con una lanza y dijeron, no, ya está muerto, y con eso comprobaron de que estaba muerto. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya estaba muerto, ¿qué dice? No le quebraron las piernas. Entonces, ¿qué es el partimiento del cuerpo de Cristo? Si al Señor nunca le partieron ningún hueso. Estamos hablando de la carne. Porque usted sabe, hermanos, que en el hueso está el espíritu. Y estaba establecido en la ley, hermano. Así estaba establecido en la ley. ¿Vale? El espíritu humano está en el hueso. Y el espíritu tenía que volver al Padre. Jesús, en forma de hombre, cuando dice que el hombre muere, está establecido para el hombre que muere una sola vez. Y cuando el hombre muere, ¿qué dice? El espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Entonces, en los huesos está el espíritu. Usted sabe que el alma está en la sangre y que la carne, ¿verdad? La carne está en la carne. La carne está en los músculos, está en la piel, por decirlo así, ¿verdad? Por eso no le quebraron ningún hueso. Ahora ve lo que dice. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ya estaba establecido, sí estaba escrito. Y en la ley así tenía que ser.
Porque recordemos, hermano, que este cuerpo, este Cristo en la cruz del Calvario era figura del Cordero de Pascua, o el Cordero Pascual. Suena raro, ¿eh? Pero el Cordero, hermano, el Cordero inmolado. Aquel corderito que tomaban por familias el día de Pascua, hermano, lo sacrificaban. La sangre la ponían en los postes de los dinteles, hermano, pero el corderito lo subían al altar. Bueno, lo comían, lo que quedaba lo subían al altar. Lo tenían que quemar, todo. El cordero que sacrificaban, ya no de Pascua, sino como una ofrenda, lo subían a un altar. Y tenía que ser reducido hasta las cenizas. Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Porque ya eso estaba establecido en la ley. Que al Señor no le iba a romper un hueso. Porque estamos hablando del partimiento del pan. Estamos hablando del partimiento del cuerpo de Cristo. Pero es importante esto, hermano, para no confundirnos. Porque ese Cristo, vuelvo y repito, era el Cordero de esa Pascua. Ellos se reunían, hermano, al principio del mes. Y dice que entre las 2 tardes, hermano, ellos preparaban la mesa. Mataban un cordero por familia. Si era una familia pequeña, entonces un cordero entre 2 familias. Con panes sin levadura, con hierbas amargas, así lo comían. Y vean lo que dice: no dejarán al cordero sacrificado, al animalito sacrificado para la mañana. No podían dejarlo para el día siguiente. Ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua. Así la celebrarán. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, la librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, hermano, el Señor se cumplió en el Cordero de Dios, se cumplió lo que estaba establecido. Y es una promesa para nosotros. Porque ahí está hablando del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor te va a librar. Él va a guardar todos tus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Pero está hablando de lo espiritual. Porque cuando uno se ha fracturado, yo nunca me he fracturado, nunca me han enyesado. Pero está hablando de lo espiritual, porque el espíritu humano está en los huesos. Por eso fue que Adán, cuando vio a Eva, él dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Carne, la parte carnal, y hueso, la parte espiritual. Por eso aquella llegó a ser ayuda idónea. Entonces, que tu ayuda idónea sea del espíritu, que tu ayuda idónea sea espiritual, definitivamente. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces estamos hablando, hermanos, del partimiento del pan, del cuerpo de Jesús que fue partido. Sus huesos no fue partido. Pero sí me llamó la atención algo. Estaba leyendo la Biblia, hermanos. Usted sabe que yo leo la Biblia, ¿verdad? y dice, hermanos, que las vestiduras del Señor, dice que eran de una sola pieza, sin costura. Eso era caro en ese tiempo, hermano. Y dice, hermanos, que los soldados vieron los vestidos y se dijeron: esto es caro, esto vale plata. Se dijeron: aquello va con Judas, ¿verdad? Y dice, hermanos, que tremendo, porque dice que partieron lo despojaron de sus vestidos. El desnudo, hermanos, subió a la cruz. Y dice, hermanos, que rompieron sus vestidos en 4 partes. Usted sabe que el 4 es el número de equilibrio. Y yo decía: Señor, ¿por qué 4 partes, verdad? Pero después dice que su túnica, la túnica, esa no la partieron, esa no le pasó nada. Entonces yo decía: 4 más la túnica, 5. Los vestidos del Señor en la cruz del Calvario, ahí en ese sacrificio tan grande, en 4 partes, más la túnica, hermano, claramente está hablando de los 5 ministerios. O sea que el Señor ahí, hermano, estaba entregando también los 5 ministerios para cubrirnos a nosotros. Es el vestido del Señor que fue rasgado, hermano, cubriéndonos a nosotros. Y después dice que el Señor bajó a las profundidades de la tierra, y cuando salió, dice que dio dones
a los hombres, lo que hablamos hace 15 días, dones a los hombres, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, regalos para la iglesia, porque los 5 ministerios están puestos para adornar, para vestir a la iglesia novia. Entonces, hermano, qué tremendo, me llamó la atención eso, hermano, la túnica y las 4 partes, y estaba así profetizado. Creo que en Salmos decía, ¿verdad?, que iban a repartir sobre él sus vestidos, hermano, y que sobre esas ropas echaron suertes, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque estamos hablando del rompimiento, entonces se rompió, por decirlo así, se partió el cuerpo, pero los huesos no. Partieron los vestidos del Señor Jesús, pero sus huesos no, el espíritu no. 5 partes, 5 bendiciones, la cobertura para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, hermanos, el cuerpo partido. ¿Cuándo se parte el cuerpo, hermano? Usted sabe, hermanos, que este pan me gustaría partirlo a la mitad. Ahí está. Ahí se me desboronó. ¿Dónde se desborona el pan? En la boca, entre los dientes. Entre nuestros dientes, ahí se muere el pan. El cuerpo del Señor. Vuelvo y repito, nadie me juzga, que es puro pan, ¿va? No quiero que diga, uy, el pastor tiró el pan ahí del cuerpo del Señor. No, ahí es pan. Hasta que entre a mí, ¿verdad? El pan o el cuerpo del Señor se parte en nuestra boca, en nuestros dientes. Se muele, por decirlo así, porque su cuerpo fue molido, así dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor fue obediente de cruz, y dice que subió a la cruz. Y es lo que dice, hermanos, Isaías 53, que habla de Cristo, que habla del sacrificio de Cristo. Isaías 53 habla del renuevo del Señor Jesucristo. Y dice, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, hermano. Y ahora queremos ser rebeldes nosotros. Y ahora queremos venir a jugar de rebeldes. Como aquel programa, o aquella canción. ¿Cómo era que decía? Soy rebelde, de hace años. Porque eso fue lo que el Señor profetizó hoy. Que no podíamos venir orgullosos delante del Señor. Que no podíamos venir rebeldes delante del Señor. Porque el Señor, Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras rebeldías. Entonces, basta ya, como dice que pare de sufrir, ¿va? Dejemos ya toda rebeldía, hermano. Dejemos ya, hermano, de dejar de ser obedientes al Señor. Pero bueno, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que fue molido, hermano. Su cuerpo fue molido. ¿Qué es moler, hermano? ¿Qué es moler? Más o menos lo que yo hice aquí. Desmenuzar, pulverizar. ¿Qué es moler, hermano? Es como cuando agarran el grano de café, ¿verdad? Y lo pasan por la ¿qué? Por el molino. ¿Cómo sale al otro lado, hermanos? Hecho polvo, desmenuzado, triturado, machacado, hermano. Así el cuerpo del Señor. Entre paréntesis, claramente está hablando del holocausto de Cristo. ¿Quién había dado esa escuela dominical del holocausto de Cristo? Creo que había sido Gaby López, creo que fue la que había dado ese tema del holocausto. ¿Qué era el holocausto, hermano? Que ese cordero, que lo que quedaba ese cordero, que era Cristo, hermano, lo subían al altar de bronce, al altar del holocausto, y tenían que pasarlo por fuego. El holocausto de Cristo, hermanos, usted sabe, los que ya tienen rato con nosotros, hermano, es que Cristo bajó a las profundidades de la tierra. Él bajó a las profundidades de la tierra, hermano, para que tú y yo no fuéramos ahí, para que tú y yo no vayamos ahí. Entonces, hermano, el infierno, perdón, no es para nosotros, es bíblico, pero no es para nosotros.
nosotros. Ya Él fue, ya Él pagó el precio. Por eso aquí a ninguno lo van a crucificar, hermano. Ya Él fue presentado una vez y para siempre. Entonces, aunque no somos justos, la Biblia nos hace justos. Aunque no seamos justos, el Señor nos justifica. Entonces, hermanos, eso de ahí abajo, hermanos, ya Él fue y fue por nosotros. Y usted sabe lo que dice la Biblia, exhibiendo, hermanos, a las potestades, todas las potestades, dice que triunfó sobre ellas, condenándolas, hermano, en la cruz del Calvario. Entonces el Señor triunfó, salió de ahí, dio los 5 ministerios y dice que subió por encima de todo, está sentado por encima de todo a la diestra del Padre. Pero dice, hermanos, que Él fue molido, ¿dónde? Abajo. Y eso fue, hermano, lo que vio Job. Job, dice la Biblia, hermano, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Has escuchado ese pasaje? Yo sé que mi Redentor vive y que al final Él se va a levantar ¿de dónde? Del polvo. Está hablando de Cristo. Yo sé que mi Redentor, con R mayúscula, está hablando de Dios, está hablando de Cristo, vive. Porque resucitó y al final se levantará sobre el polvo, sobre las cenizas, porque su cuerpo fue molido, su cuerpo fue partido, pero su cuerpo fue molido por nosotros, hermano. Entonces, cuando nosotros, hermano, tomamos del pan, molemos el pan en nuestra boca, en nuestros dientes, así fue molido el Señor. Entonces, hermano, definitivamente estamos recibiendo, hermano, fuerzas del Señor. Definitivamente, hermano, estamos recibiendo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, hermano. Para nosotros no era ahí. Entonces, estábamos el cordero sacrificado, quemado en el altar, hermano, reducido a cenizas, totalmente consumido por el fuego. En el altar, hermano, de bronce, del holocausto, que una vez que vimos ese tema, si se recuerda, hermano, que el altar de bronce, hermano, era de aquí para arriba. Ahí ponían, hermano, el cordero. Era como una rejilla, hermanos, por donde pasaban las cenizas, pero de aquí para abajo, hermano, tenían que cavar una profundidad, hermano. Cavar una profundidad y ahí quedaban las cenizas. Y un día vimos eso, hermano, quitando las cenizas, hermano, del pasado, de nuestro pasado, y un montón de cosas. Pero hablábamos ese día, que ese miércoles que vimos el estudio, hermano, que era de la tierra para abajo, simbolizando el holocausto de Cristo, simbolizando que Cristo bajó a las profundidades de la tierra. Cuando a Jesús le pidieron una señal, Él dijo, no le puedo dar ninguna señal, solo la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que como el Señor estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades, en el vientre, hermanos, de la tierra, así estuvo Jonás en el vientre del gran pez, que no era una ballena, del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches abajo, en las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para que tú y yo no vayamos ahí. Entonces el Señor se levantó del polvo, se levantó de las cenizas. Por eso, hermanos, punto y aparte, otro paréntesis, que Dios reprenda al diablo, que sabe que el diablo es un imitador. ¿Usted ha escuchado la historia del ave fénix? ¿Quién ha escuchado la historia del ave fénix? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Denis? Un ave de la mitología griega, ¿sí? Legendaria. ¿Sí? Se moría y se levantaba de las cenizas. Que Dios reprenda al diablo, porque es una imitación de Cristo, hermano. Pero bueno, sigamos. Dice 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan. Uno solo el pan. Nosotros con ser muchos. Entonces, ¿de qué está hablando? Del partimiento del pan. Del partimiento del cuerpo de Cristo. Pero recuerda que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y a eso quiero llegar. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Muchos miembros,
pero todos miembros de un solo cuerpo. Un solo cuerpo en plural y varios miembros en singular. El cuerpo de Cristo dice, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es el cuerpo del Señor. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, manos, pies, ojos, nariz, orejas, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces aquí recordemos lo que hablamos el jueves, de tener empatía, porque aunque somos todos del mismo cuerpo, todos somos diferentes. Como decían las viejitas antes, que eran los hijos, todos como la mano, como los dedos de la mano, todos son diferentes. En la iglesia, todos los miembros somos diferentes, no todos tienen la misma función, no todos están para predicar, no todos están para enseñar, no todos están para tocar un instrumento, tal vez no todos están, pero sí es importante encontrar el don, como hablamos en 15 días, y que con ese don, ese talento, edificar el cuerpo de Cristo, bendecir el cuerpo de Cristo. Amén, denle un aplauso al Señor. Entonces, un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, para esto tiene que haber unidad, comunión, coinonía. Por eso es que en el principio aquellos, los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común. ¿Se recuerdan? Todas las cosas en común. Claro, tampoco yo le voy a decir, hermano, venda su casa, venda su carro, hermano, si aquí lo metemos todo aquí y lo partimos y repartimos partes iguales. Tampoco, ¿ah? O sea, eso tiene que ver con lo espiritual. Comunión, coinonía, el estar juntos, unidad, las cosas en común, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso Salmo 133, yo sé que usted estaba pensando ya en este pasaje, no nos puede faltar. Mirad cuán bueno, ¿qué es bueno, hermanos? ¿Qué es agradable a los ojos de Dios? Y cuán delicioso, ¿qué es delicioso? ¿Qué es agradable a los ojos de los hombres? Entonces, bueno, ¿qué es agradable a los ojos de Dios? Y delicioso, ¿qué es agradable a los ojos de los hombres? ¿Qué dice? Habitar. Bueno, ¿qué es habitar? Porque, hermanos, el cuerpo de Cristo fue partido, fue molido, para que tú y yo tengamos unidad. Bueno, repito, el cuerpo de Cristo fue partido para que tú y yo tengamos unidad. Un mismo sentir. Entonces, mira cuán bueno y cuán agradable es habitar. ¿Qué es habitar? Lo que tú haces en tu casa, en tu habitación, eso es habitar. ¿Qué es habitar, hermano? Vivir. Pero más que vivir es convivir. ¿Con quién convives tú en tu casa? Tú, tu esposo, tus hijos. ¿Con quién convives tú en tu habitación, en tu alcoba? Ahí solo con el esposo, con la esposa. A veces que los niños se meten ahí, ¿verdad? Pero yo considero que los niños tienen que dormir aparte. Los niños tienen que dormir aparte. Los niños tienen que tener su cuarto aparte. Por lo menos yo en eso sí, yo con mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en eso, esos temas para matrimonios. ¿Qué es habitar? Es vivir, es convivir. Habitualmente, diariamente, frecuentemente. ¿Qué es congregarse, hermano? ¿Qué es congregarse? Es habitar. Es vivir, es convivir, es estar juntos y unánimes. Eso es lo que Dios quiere. Porque aquí, lo hemos dicho siempre, aquí estamos todos juntos, hermano. Pero alguno puede estar pensando en una cosa, otro puede estar pensando en otra cosa, otro puede estar pensando en el almuerzo, otro en el café, otro... ¿Se van a entender? ¿Cómo podemos hacer, cómo hacemos para estar todos en un mismo sentir? Porque eso habla la Biblia, todos en un mismo sentir.
Cuando todos tenemos que tener la mente de Cristo y todos pensando en la doctrina de Cristo. Lo que nos va a unir, hermano, es la doctrina del Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que estemos juntos, como hablábamos ahora, 2 o 3 testigos. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estaré ahí. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor, cuando oró por sus discípulos, les dijo: Señor, que ellos sean uno. Que todo ministerio de Ebenezer Naranjo sea uno, una sola familia. Porque el hermano que tienes adelante, el que tienes atrás, por no decir de la par, porque es tu familia, el hermano que tienes adelante, que tienes atrás, hermano, comparte tu sangre. No, pastor, no somos hermanos de sangre. Claro que sí. Hay una sangre que nos une. Hay una sangre que nos hace hermanos. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Jesús. Entonces somos hermanos. Por cierto, hermanos, entre paréntesis o punto y aparte, usted sabe, yo le he contado ese chiste, ¿verdad? Que yo cuento. Que yo no mato un zancudo. Yo no mato un zancudo porque es sangre de mi sangre, hermano. Sangre de nuestra sangre. El hermano que tienes a la par, hermano, fue redimido con la sangre de Cristo. Fue perdonado por la sangre de Cristo. Perdón, pero el Señor no derramó una gota más por nadie, por todos igual, parejo igual. Aquí es donde entra el convivir, la armonía, el estar juntos. Porque eso es lo que hacían los discípulos desde el principio. Todos, hermanos, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Pero qué tremendo, hermano. ¿A cuánto le predicó Pedro la primera vez y cuántos se convirtieron, hermano? ¿Ah? Todos aquí, no le pongan atención a la pastora. Todos aquí. ¿A cuántos les predicó Pedro? Al principio, ¿cuántos eran, hermano? Otro paréntesis. Al principio, cuando el Señor se fue, ¿cuántos eran en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos discípulos dejó? 12. Pero, acuérdense que aquel se fue para su propio lugar, ¿verdad? Que era Judas. Ok. Dejó 11. Pero el número 12 fue reemplazado ¿por quién? Por Matías. Entonces eran 12. Pero acordemos que ahí estaba la mamá de Jesús, por ejemplo. Estaban las mujeres que seguían a Jesús. Aquellas mujeres que se quedaron a los pies, a la cruz del Señor. Aquellas mujeres, hermano, que no lo negaron y que no huyeron, ahí estaban. Pero cuando el Señor les dijo, el Señor ascendió a los cielos, los 12 lo vieron y el Señor dijo: no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Entonces aquellos, hermanos, fueron a un lugar que era el aposento alto, el aposento del Padre, el aposento del Espíritu Santo, que está el aposento del Padre y el aposento del Hijo. El aposento del Espíritu Santo, ¿cuántos habían? ¿Cuántos? 500. 500 había, hermano. Pasaron 50 días, hermano. El Señor no venía. Ellos esperaban la promesa, pero no venía. Y de los 500 empezaron a irse. No perseveraron. No fueron constantes. Por eso, como aquel que el Señor dijo: ¿quieren irse ustedes también? Juan 6:60. ¿Quieren irse ustedes también? Le dijo Jesús a los discípulos. No, dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, dijo Pedro. Pero bueno, de los 500, más o menos, dice la Biblia, aproximadamente 500, cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, cuando dice que con un viento recio, hermanos, que entró a la casa y llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos eran? 120. O sea que 380 volvieron atrás. O sea que 380 no aguantaron. 380, hermano, se devolvieron.
Eran entonces 120, así empezaron. ¿Cuántos apóstoles dijo usted que había? 12. ¿Quién hace una fórmula matemática así? ¿Cuántas ovejas por apóstol? 10. 9 digamos, porque uno era apóstol, ¿verdad? Pero bueno, llegó Pedro y dijo, no, mira, no, ellos no están borrachos, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Se cumplió aquello que el Señor dijo, que en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y por eso aquellos estaban profetizando y aquellos estaban hablando en lenguas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se levantó y predicó, ¿y cuántos se convirtieron? ¿Ah? ¿Y después cuántos? 5,000 y 3,000. Hermano, en 2 mensajes ya eran 8,000 personas. ¡Qué torta! ¡Qué bronca! Y uno así, ¿no? ¡Qué problema! Hermano, esos problemas son lindos. Cuando Stephanie, aprovechemos que hablar de Stephanie, que no está. Cuando Alberto y Stephanie me dijeron, pastor, tenemos un problema. Tenemos muchos niños. Eso no es un problema. Eso es una bendición. Es normal. A como el niño crece, a como la iglesia crece, a como el niño crece, hermano, así va a ocupar más ropita. Ya no le quedan los escarpines, hermano, ya no es de escarpines, ya es de zapatitos. ¿Pero cuánto le duran esos zapatos a un bebé? ¿Ah? ¿Cuánto le duran, hermanos, la ropita? ¿Meses, días? Esos problemas son bonitos. Cuando la iglesia empieza a crecer, hermano, eso es lindo, hermano. Eso es bonito. Y es lo que está pasando. La iglesia está creciendo. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que nos mantengamos siempre juntos, unánimes, perseverando. Vuelvo y repito, el cuerpo de Cristo fue partido para que tú y yo tengamos unidad. Para que tú y yo seamos uno. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para estar todos juntos. El domingo sí, venimos todos, gloria a Dios, qué lindo. Pero no basta con que vengamos todos. No basta con que a mí como pastor se me cumpla el deseo de todo pastor. ¿Cuál es el deseo de todo pastor? Que un día estén todos. Que un solo día estén todos. Ese es el deseo del pastor. Y no se cumple, hermano. No se cumple. Hoy, gloria a Dios, casa llena. Qué lindo, hermano. Hasta más sillas. Ya tenemos otro problema. Hay que comprar más sillas. Gloria a Dios. Esos son los problemas lindos, hermano. Son los problemas bonitos. Pero que estemos llenos, no estamos todos. No estamos todos. Entonces, pregunta, ¿cuándo fue la única vez de que la iglesia estuvo toda junta? Toda junta. ¿Cuándo? En Pentecostés. Fue el único momento en la historia donde la iglesia estuvo toda junta y unánime. Por eso fue que descendió el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si usted quiere que descienda el Espíritu Santo, tenemos que estar juntos y unánimes, pensando igual todos. Ahora bien, esa fue la única ocasión en la historia de la iglesia donde la iglesia estuvo junta. Y eso que algunos empezaron a ir, lo que hablamos ahora, de 500 quedaron 120, pero se quedaron juntos. Los 120 estaban juntos, la única vez. Después de ahí, usted sabe, hermanos, el Señor lo mandó a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y por toda la tierra. Pero dice, hermano, la Biblia, hermanos, que aquellos como que no querían arrancar, ¿verdad? Y Dios les mandó a quién, hermano. ¿Quién los esparció? Saulo. Dios les mandó un Saulo para esparcirlos. Y empezaron, hermano, a predicar. Felipe por un lado, Pablo por otro lado. Ya Saulo se convirtió en Pablo por otro lado, hermano. Felipe por otro lado. Pedro por otro lado. Fue la única ocasión donde la iglesia estuvo unida.
Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo toda la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, toda la iglesia de Cristo, todas las iglesias de Costa Rica y todas las iglesias a nivel mundial, ¿cuándo van a estar juntas? En las bodas. Yo diría que antes de las bodas, porque no todos van a ir a las bodas. ¿A dónde? ¿Ah? Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, hermano, ahí vamos a estar todos. Hasta el hermano o hermana que se fue por esa iglesia y que usted no le da la cara o usted no saluda. Ahí se lo va a encontrar, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? No nos hablamos aquí. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? Micrófono. ¿Qué vamos a hacer allá? Hermano, antes de que él me quite el pensamiento, se me va a adelantar. Hermano, si no nos reunimos aquí, ¿cómo pretendemos reunirnos allá? Hermano, si no estamos en paz aquí con el hermano que tienes adelante o que tienes atrás, o el hermano o la hermana que ya no viene a esta iglesia, hermano, ¿cómo pretendemos, hermano, estar en antesala del tribunal de Cristo? Hermano, sin hablarnos. Yo espero que esa antesala, no, mejor no digo, después se va a columpiar. Mejor démosle la palabra a Denis. Venga, Denis. Un dato interesante. Digamos, tomando en cuenta que ahí Pentecostés se puede tomar como los símbolos, ¿verdad? Que era la iglesia en su totalidad, en el momento, ¿verdad? Que tenían una promesa de llegar al Espíritu Santo, igual que la iglesia hoy en día. Tenemos la promesa de la venida del Señor Jesucristo. La iglesia que aguantó a la promesa del Espíritu Santo fue el 24%. El 24%, wow. El 24%, wow. Tremendo, hermano. Está bonito ese dato. Yo quiero ser, hermano, de los que sí. De los que sí. Por eso dice la Biblia, buscar la paz con todos. Y luego la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. O sea, nadie se va a presentar delante del Señor, nadie va a ver el rostro del Señor si no está en paz aquí. Entonces, antes de la santidad está la paz con todos. Pero bueno, a mí estudiando este tema me llamaba la atención, hermano, y ahí se la doy. No es doctrina, es un pensamiento mío. Dice la Biblia, es necesario que todos nosotros, hablándole a la iglesia, compadezcamos, o sea, que demos cuentas ante el tribunal de Cristo, el tribunal de Jesús. No está hablando del trono blanco, está hablando del tribunal de Cristo. Este es el tribunal del Espíritu Santo. Ok, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo y que demos cuentas. O sea, que todo lo que hagamos tenemos que dar cuentas. Y que demos cuentas, y dice, de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero me llamó la atención porque dice que tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo. Yo siempre he creído que es en este cuerpo. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que yo hice en este cuerpo. No lo que la preexistencia, sino lo que hice mientras habitaba este cuerpo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Del cuerpo de Cristo. Digo yo, ¿será? Ya eso es cosa mía. ¿Será que nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Ahí se la dejo. ¿Alguien que busque ese pasaje? ¿Cuál es? ¿No tiene él? Eso. No. ¿Alguien que busque ese pasaje? Ponga ahí en el buscador de la Biblia, tribunal, y ponga Cristo, tribunal Cristo. Solo van a salir dos pasajes, nada más. Demos de Corintios, creo que es Corintios. Denis. Pastor, que en la Numerología bíblica. El 24 tiene que ver, oye, qué tremendo, tiene que ver con la organización, la adoración, el sacerdocio y la bendición. Los 24 ancianos. Los 24 ancianos.
¿Quién me encontró el pasaje, hermano? Ya, porque ya tengo solo 5 minutos. Nadie. Qué mal. Pongan ahí nada más, tribunal y Cristo. Y le va a salir 2 pasajes. Entonces estamos hablando, hermano, de la unidad, estamos hablando de la comunión, estamos hablando de todas las cosas en común, estamos hablando de la coinonía. ¿Qué era coinonía? Eso mismo. ¿Qué significa coinonía? Comunión, compañerismo. Pero usted sabe qué significa coinonía. Lástima, no lo apunté. ¿Usted sabe qué significa coinonía? Participar, partimiento. ¿Y qué estamos hablando? Del partimiento del cuerpo de Cristo. ¿Me lo lees, Alex? Corintios 5, 10, 11. Ajá. Primera, creo que es, o segunda. Segunda, ok. ¿Qué dice? El tribunal de Cristo ordena de Cristo. Es concepto bíblico que se refiere a un juicio que se llevará a cabo para los cristianos. Ok, pero esa es la explicación. Ajá, necesito que me des el versículo, por favor. Bueno, usted cree en mí, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo, pero es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y que todos nosotros demos cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, en el cuerpo humano. Pero yo también digo, creo yo, que en el cuerpo de Cristo. Pues repito, el cuerpo de Cristo fue partido para que tú y yo tengamos unidad. Solo leo, ¿qué dice? Ok, un segundo. Dame un segundo. Yo lo llevo. Poquito, quédate ahí. Ya lo cortó. Entonces Alex sí lo dijo bien. Fue que no sé qué estaba leyendo ahí en la explicación, seguro. Ajá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo. Yo siempre he dicho cuerpo humano, pero ¿será que es el cuerpo de Cristo? Porque ese es el tema, el cuerpo de Cristo. Pero bueno, solo leo, hermanos, porque quiero ministrar. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, comunión con Él, comunión con el Padre, comunión con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. El que estemos juntos quita el pecado. Con solo el hecho de que estemos juntos, eso sí, en comunión, el Señor quita pecado. La sangre de Cristo y quita pecado. Entonces, hermano, me decía la pastora, ahora es una pensada de la pastora. Me decía, amor, las reuniones que los hermanos hacen no son malas. Lo que es malo es lo que hablan. Quiero decir que la pastora la que lo dice, porque se sabe que yo como pastor, hermano, soy, como decimos los chicos, soy pelotero. Me gusta, hermano, salir compartir con los hermanos. A mí me dicen, hay una actividad, yo invito a todo el mundo, hermano. A mí me dicen, hay una boda, y yo lo digo en iglesia, y vénganse todos, hermano. Y a veces, hermano, hemos tenido, hermanos, que evitar ciertas reuniones fuera de la iglesia. Pero no es malo reunirnos, porque el Señor dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Lo que es malo es lo que se habla en esas reuniones. Eso es lo que hay que evitar. Pero yo voy a decirle, hermano, no comparta con hermano, no se junte con la chusma, como dijo el síndrome de Kiko, sería antibíblico. Entonces, por eso el Señor dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay cuando vosotros reunís? Porque la sangre de Cristo no limpia todo pecado. Una vez estuvo la iglesia junta, y yo espero, hermano, vernos todos allá arriba, en el tribunal de Cristo. Amén, hermano, denme un aplauso al Señor. ¿Por qué es esto? Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, nos vamos a reunir con Él, nos vamos a reunir con Cristo.
Y si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo de Él. Él se toma a sí mismo, porque es el cuerpo de Él. Amén. Padre, para atrás, ahí está. Amén, hermanos. Su mismo cuerpo, que fue partido, que fue molido, para que tú y yo estemos hoy aquí y tengamos unidad. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Mientras me ponen un instrumental ahí, la marcha, que me ponga un instrumental. O me dicen, por favor, gracias. Vean lo que dice, hermanos, como conclusión. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Le pregunto a los hermanos que se bautizaron hoy. ¿Qué es bautismo, hermano? ¿Qué es bautismo? Sumergirse. Por eso, con todo respeto, nada de que agüita salpicada ahí. Nada de que rociarle agüita en la cabeza. No. Bautismo es sumergir. Inmersión. Bautismo significa meterse dentro de. Meterse dentro de. Le hablábamos ahora a los hermanos que los bautizamos, lo que usted sabe ya, iglesia. Un solo bautismo, dice la Biblia. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero ese bautismo tiene diferentes facetas. Por ejemplo, está el bautismo en arrepentimiento, que es cuando yo me arrepiento y acepto al Señor, y el Señor me sumerge, me bautiza de su presencia, de su Santo Espíritu. Después, hermano, dice la Biblia que vengo a bautizarme en agua, meterme dentro del agua. Pero Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua, pero vendrá otro, más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Y el fuego es el fuego de la prueba. Hasta ahí llevamos arrepentimiento, agua, Espíritu Santo y fuego. Pero son 7 facetas. La faceta que sigue es cuando el Señor nos mete, nos sumerge, nos incrusta, por decir, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Ahí mientras me lo pone ahí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué es bautizarse? Meterse en el agua, meterse en el cuerpo de Cristo. ¿La que sigue? Por favor, gracias. Porque por un solo espíritu, Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos todos bautizados en uno solo cuerpo. A nivel mundial, el cuerpo de Cristo está. A nivel de Costa Rica, el cuerpo de Cristo está. A nivel de Naranjo, varias iglesias formamos el cuerpo de Cristo. Pero yo le pregunto a usted, ¿dónde lo quiere Dios a usted? ¿En qué parte del cuerpo de Cristo lo tiene Dios a usted? Y yo le puedo decir que es aquí. ¿Qué es aquí? Bautizados en un solo cuerpo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Mientras mis hermanos servidores se preparan, vamos a bendecir el pan, bendecir el vino. Vuelvo y repito, ahí hay cuerpo y sangre. Ahí pan y vino. Dentro de ti, cuerpo y sangre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Bendice los elementos, Señor. Bendice el pan. Bendice el vino, Señor. Padre, que a partir de que entre a nuestro cuerpo, Señor, por nuestra boca, Señor, tu cuerpo y tu preciosa sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, papito lindo, Señor.
Bendice, Señor, los elementos, Señor. Mientras los niños pasan, vamos a decirle, Señor, me pongo a cuentas. Hermano, estamos ante el juicio del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, estamos ante el juicio del Espíritu Santo. Aquí nadie te va a decir quién toma o quién no toma. Aquí el requisito es ponerse a cuentas. Ponerse a cuentas. Ponte a cuentas. Ahí mientras vas recibiendo el pan y vas recibiendo la copa, ponte a cuentas. Habla con el Señor, platica con el Señor. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, amor. Ahí trae el pan. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Ponte a cuentas, ponte a cuentas, ponte a cuentas. Y vamos a decirle, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Gracias, amor. Preciosa sangre. Es la sangre de Jesús, hermano, la sangre de Jesús tiene poder. Tiene poder. Si viniste enfermo, viniste enferma, ansiosa, preocupado, preocupada, estresado o estresada, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Dile, preciosa sangre. Ahí mientras recibes el pan y recibes la copa, hermanos, es un momento de mucha comunión. Es un momento. Oh, dale gracias, dale gracias. No. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Ayúdame a ministrar, amor. ¿Qué se llama? Calet. Oh, hay poder en la sangre. Dos cosas. Dígale a Alex que diga un toque. Y dígale a Melissa que digo yo que ponga la presentación. Que deje la música, pero que ponga la presentación. Jesús. Jesús. Clámale a él. Hermano, recibe el pan, recibe la copa. Nadie te juzga, nadie te condena. No es un premio, es una necesidad. Ahora te traen la canasta para orar, ¿ok? Poder en la sangre, el derramar. Ahí con tus ojos cerrados. Ponte a cuentas. Preciosa sangre. Dile. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Dile, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús. Qué mal es eso, voy a tener que cortar la administración. Que fluye por amor. Hay poder. Y el derramo, hay poder en la sangre. Dile, tu sangre. Tu sangre. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu
sangre me salvó. Oh, dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu sangre, tu sangre, tu sangre. Tu sangre. Oh, gracias, Señor. La noche que Él fue entregado, tomó el pan y como vimos hoy y entendimos hoy, lo partió. Lo partió, fue el Señor el que lo partió. Él dio su vida por nosotros. A Él nadie le quitó la vida, nadie lo mató. Él entregó su vida, Él partió su propio cuerpo. Y Él le dijo a sus discípulos, que somos nosotros, tomad y comed todos, no dijo algunos, dijo todos, tomad y comed todos de Él. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Y cada vez que lo hacen, conmemoran, anuncian, proclaman mi muerte hasta que el Señor venga. Hermano, esto es hasta que el Señor venga. Es una bendición. Es una bendición. Es un mandato del Señor, pero es una bendición para nuestras vidas. Es el cuerpo, es la vida del Señor en nosotros. Él le dijo, tomen y coman todos de Él. Esto es mi cuerpo. Si tú lo crees, participa del pan. Y acabada la cena, tomó la copa, la mostró a sus discípulos y les dijo, tomad y bebed todos de ella. Es mi sangre derramada en la cruz, sangre de un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo voto, donde todos los votos anteriores quedaron ahí, quedaron en la cruz. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y el Señor les dijo, tomad y bebed todos de ella, es mi sangre. Si tú lo crees, participa en la copa. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papito lindo. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú eres eternamente, Señor, y para siempre, Señor. El Cordero Pascual. El Cordero que dio su vida y su sangre por nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Dale palmas, dale palmas, dale palmas.